estamos haciendo del libro de Hechos es un estudio correlativo, versículo por versículo. Estamos estudiando cada palabra, cada coma, cada punto. Y este mensaje lo titulé El corazón fabricador de ídolos. Diga conmigo, el corazón fabrica ídolos. Vamos a hablar de los ídolos. ¿Qué son los ídolos? ¿Por qué la palabra de Dios y por qué Dios aborrece la idolatría? ¿Qué es la idolatría? ¿Cómo opera? ¿Qué es lo que ocurre con la idolatría? Esta frase la dijo Juan Calvino, uno de los teólogos del siglo XV, padres de la Reforma. Él dijo: el corazón fabricador de ídolos. Somos fabricadores de ídolos. ¿Qué son los ídolos? Los ídolos son todo lo que desplaza a Dios del primer lugar en tu vida. Eso es un ídolo. Un ídolo es todo lo que, primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos. No te harás imagen de nada. No tendrás nada en tu corazón que le robe la gloria a Dios. ¿Qué puede ser un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que yo crea, invente, fabrique, que es más importante que Dios. Un hijo puede ser un ídolo. Un marido puede ser un ídolo. El dinero puede ser un ídolo. Una imagen puede ser un ídolo. Un equipo de fútbol puede ser un ídolo. Mi trabajo puede ser un ídolo. Todas las cosas que a mí roben mi corazón y mi tiempo y le robe el puesto a Dios en el primer lugar de mi corazón. Nosotros estábamos viendo cómo el apóstol Pablo y Bernabé estuvieron predicando la palabra. Lo vimos la semana pasada, y cómo la iglesia se había dividido y cómo estaban divididos los pueblos con los judíos y algunos estaban con los apóstoles, y cómo los apóstoles tuvieron que luchar contra la agitación de la gente que se opone. La naturaleza es oponerse a la palabra de Dios. Por eso siempre el hombre lo que más va a intentar es no abrir la Biblia. El hombre va a creer en lo que ve, el hombre va a creer en lo que siente, el hombre va a creer en lo que él cree, cómo él lo cree, en sus interpretaciones, en su manera de ser. Pero ¿sabe qué? Todo eso está confundido en nuestra vida. Dice la palabra que cuando el hombre cayó en pecado, desde Adán, toda la raza humana cayó en pecado, porque el pecado fue pasando de generación tras generación. Por eso cuando Jesús vino, Él no podía nacer de la misma manera que nosotros, a través de un hombre y una mujer. Tenía que nacer solamente a través de una mujer, y Dios Padre era el que iba a poner el cromosoma Y en la vida de Jesús. No podía ser José, porque se cree que a través de ese cromosoma, el cromosoma Y, es el donde se transmite el pecado de generación en generación. Quizás le estoy dando mucha información junta, pero es fascinante entender esto. Es fascinante entender lo que Pablo decía: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre a Dios. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Si yo no hago eso, yo voy a caer de la gracia de Dios. Hay mucha gente que cae de la gracia de Dios creyendo que está bien cuando no lo está. Entonces vimos cómo Pablo y Bernabé fueron apedreados, o lo querían apedrear, y ellos tuvieron que huir, y huyeron a una ciudad llamada Listra, que es
el centro de nuestro mensaje, lo que ocurre en esa ciudad. Y dice que cuando ellos entraron ahí, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies y cojo de nacimiento, que jamás había andado, nunca había caminado. Y este oyó hablar a Pablo. Pablo iba de ciudad a ciudad y predicaba el evangelio de Jesucristo y hablaba del mensaje de salvación. Este, a oír a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, vio Pablo que tenía fe para ser sanado. Pastor, si yo tengo fe me voy a sanar. No quiere decir eso. Quiere decir que Dios, por alguna circunstancia, permitió esto, que este hombre tenía fe y Dios quería hacer un milagro para hacer notorio lo que iba a ocurrir más adelante. Y dice en el versículo 10, y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Pablo. Ahora la pregunta es, ¿lo hizo Pablo? No, lo hizo Dios. Pero la gente tiende a atribuir cosas a los hombres. Solemos atribuirle al hombre ciertos poderes que el hombre no tiene. Por eso en el tiempo moderno, antiguamente estaba mucho la idolatría de imágenes, y uno se pregunta, pero ¿cómo dentro de la iglesia evangélica cristiana hay idolatría? Claro que sí. Cuando idolatramos al mensajero y no al mensaje. Cuando se idolatra al mensajero y no al mensaje. Cuando se le atribuyen cosas a los predicadores y no a Dios. Eso es terrible. Entonces, cuando ellos vieron lo que Pablo había hecho, porque no entendían, esta gente que estaba ahí, esta gente que estaba en esa ciudad, para poder entender un poco, era que eran personas idólatras, personas que no conocían nada de Dios, personas que no sabían nada, eran paganos completamente, gentiles, absolutos. Y en esa ciudad ellos practicaban mucho la adoración a Júpiter y a Mercurio, dos dioses que ellos tenían, que eran muy poderosos en su ciudad. Había muchas creencias en esa ciudad. Había muchas creencias que esa ciudad había sido visitada y fundada por estos dioses. Entonces, cuando sucede esto, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licónicas, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Licaónicas eran, lenguas licaónicas. Y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Se lo conocía en la mitología griega que Mercurio era el vocero de los dioses. Por eso le atribuyeron a Pablo Mercurio y a Bernabé Júpiter. Mira lo que la mente del hombre enseguida estaban atribuyendo esto a entidades, a dioses, a situaciones que el hombre le gusta. ¿Por qué el hombre es tan idólatra? Un gran teólogo dijo, somos idólatras con una enfermedad incurable. La idolatría es una enfermedad incurable en el corazón del hombre. Cuando nosotros levantamos un ídolo en nuestro corazón y cuando ese ídolo es derribado, enseguida levantamos otro. Todo el tiempo levantamos ídolos. ¿Por qué? Porque los ídolos son fácilmente manejables. Los ídolos son manipulables.
Yo al ídolo lo puedo llevar donde quiera. Yo con el ídolo puedo hacer lo que quiera. En vez con Dios, no. Por eso a la gente no le gusta la verdad de la Biblia. Prefiere no llegar a cierto nivel tan profundo en la palabra. A veces llegamos hasta cierto punto, pero ahí nos quedamos, porque ir más profundamente requiere que Dios va a desnudar lo más íntimo de mi corazón. A Dios hay que rendirle cuenta, y la gente no quiere rendirle cuenta a Dios. Pero ¿cómo no le vamos a rendir cuenta si Él es el creador y yo soy la criatura? Dice la palabra, quieras o no, Dios te está permitiendo en esta vida rendirte a Él. Y si no lo haces en esta vida, dice, en algún momento cuando tú mueras y estés delante de Dios, toda rodilla se doblará delante de Él. Y ahí vas a reconocer que Él es Dios, pero ya será demasiado tarde. Ya no habrá tiempo de cambio, ya no habrá tiempo de transformación. Por eso el hombre es incurablemente idólatra. La idolatría, cuando nosotros hablamos de la idolatría, creemos que es algo ajeno a nosotros. Creemos que nosotros no somos idólatras. Pero fíjate, dice en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 14, Pablo dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué Pablo dice que tenemos que huir de la idolatría? ¿Por qué la idolatría es un problema? Fíjate que la idolatría es algo mundial. Ni siquiera hablemos de la India, que tienen más de 450,000 dioses. Imagínense, ahí todo es un dios: el dios gusano, el dios popó, el dios pipí, todos son dioses. Mira qué aberración delante de Dios. Mira qué ofensa delante de Dios. Por eso Pablo dice, huyan de la idolatría. Pero fíjate algo, esto no pasa afuera, esto pasa adentro. Porque Dios siempre ha batallado con la idolatría del corazón de su pueblo. A lo largo de la historia, ¿se acuerdan cuando Dios los sacó de Egipto? Y en el desierto, cuando veían que Moisés no descendía, le pidieron a Aarón e hicieron un becerro de oro. Ellos necesitaban algo que los guíe y no querían esperar a Moisés. Entonces, ¿qué hacemos? Nos hacemos un becerro que nos guíe a donde nosotros queremos. ¿Se da cuenta? En realidad no es que yo quiero obedecer a Dios, yo quiero algo que me guíe a donde yo quiero. Por eso vamos a ver este viernes y vamos a ver el domingo algo muy profundo de la idolatría. Vamos a hablar fuertemente de la idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre es tan idólatra? ¿Por qué el hombre se hace tantos ídolos en su corazón? ¿Por qué? Porque el ídolo lo que hace es proporcionarme a mí seguridad. El ídolo lo que hace es cubrir mis temores, cubrir mis dudas, cubrir mis miedos, porque yo no quiero reconocer. ¿Sabe qué, mi hermano? ¿Por qué hay tanta idolatría en el mundo? ¿Por qué hay tanta idolatría? No hay un país donde no haya idolatría. ¿Por qué hay tanta idolatría? ¿Por qué? Porque eso revela que el corazón del hombre tiene la necesidad de ser guiado, de ser cuidado, de ser protegido, de ser amado, de adorar. Pero no queremos buscar a Dios. Entonces preferimos hacernos un ídolo que nos guíe. ¿Hacer qué? Lo que yo quiero. Por eso a lo largo de la historia del pueblo de Israel, Dios luchó tanto con la idolatría y levantó profetas como Isaías, como Jeremías. Cientos de profetas luchando. Elías, Eliseo, lucharon tanto con la Amós, cientos, Miqueas, lucharon tanto con la idolatría del corazón del pueblo de Dios.
Un pueblo que es idólatra por naturaleza. Un pueblo que Pablo decía, huyamos de la idolatría. Pero ¿sabe qué, mi hermanos? Nosotros creemos que la idolatría es tener una imagencita de yeso. La idolatría es eso y mucho más. A veces creemos que ese es nuestro, es alguien que es idólatra, pero a veces la idolatría pasa mucho más allá de eso. Eso es idolatría, pero también hay otras idolatrías en nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es el origen de la idolatría? ¿De dónde nace la idolatría? Y esto nosotros lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 25. Vamos a ver en Romanos capítulo 1, versículo 25, y dice así, mire. Romanos 1, 25. Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Se da cuenta? ¿Qué hicieron? Cambiaron la verdad por la mentira. Hermano, si nosotros somos sinceros, amamos la mentira y no la verdad. A la gente le gusta mentir. Amamos mentir. Y a veces lo justificamos con decir que es verdad. Ahora fíjate algo. Dice, cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador. ¿Qué hicieron? Cambiaron la verdad por la mentira. En vez de darle la gloria, la adoración al Creador, adoramos a la criatura. Nos gusta adorar a la criatura. ¿Qué es adorar a la criatura? Todo lo creado. Adorar a todo lo creado, no al Creador. Todo lo creado, todo lo que yo pueda crear. Hay un viejo refrán que decía, con la misma madera que utilizo para calentar mi casa, con la misma madera que utilizo para prender la cocina y hacerme la comida, es con la misma madera que utilizo para ser un Dios y después arrodillarme frente a Él. Qué ilógico, ¿no? No tiene nada de razonable esto. Cambiaron la verdad por la mentira. Por eso Jesús vino y dijo, yo soy la verdad. El otro día había llevado a mi hijo a fútbol y veía enfrente una iglesia que decía, Iglesia de la Virgen de la Paz. ¡Wow! El único que da paz es Jesús. Él es el dador de la paz. Ninguna criatura puede tomar el lugar del Creador. La Biblia dice que Jesús es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todo lo que existe. Todo fue creado por Él y para Él, dice la palabra. Pero imagínate, le estamos atribuyendo poderes a la criatura. Y yo no estoy en contra de la Virgen María ni nada. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Cuando alguien dice, la Virgen es la que me salva, la Virgen es la que me bendice, la Virgen es la que intercede por mí, la Virgen es la que me cuida, es atribuirle cosas a la criatura, porque la Virgen es criatura. La Virgen es criatura, igual que usted, igual que yo. Son personas que son criaturas, que hoy no están en la tierra, estarán en la presencia de Dios. Pero eso no significa que la persona tenga un poder, porque nadie que muere tiene un poder. El otro día miraba en la tele y una persona decía, no, me la pasé toda la noche rezando a mi padre. Eso es atribuirle un poder que solamente es de Dios, que solamente Dios puede oír nuestra oración. Ningún muerto puede oír tu oración, porque Dios no lo permite, porque lo dice su palabra. Él escucha la oración de todos. Pero ¿sabe qué? Yo le quiero atribuir a mi papá muerto que Él escucha mi oración. Y eso es irracional.
Por eso dice que cambiaron la verdad por la mentira. Empezaron a darle culto a la criatura que al Creador. Imagínese, mi hermano, si yo tengo en mi casa una estatua de yeso de alguien que la fabricó con sus manos, y yo le hablo a esa estatua, dígame si no es una ofensa delante de Dios. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque esa estatua no ve, no oye, no tiene vida, es inanimada completamente, no puede oírme. Pero ¿sabe qué? Yo le rezo, yo le hablo, yo le adoro, porque de cierta manera yo confundo mi mente creyendo que todo lo que me está diciendo o lo que me está guiando es todo lo que yo quiero. Esa imagen no me va a reprender. Esa imagen no me va a cuestionar mis pecados. Esa imagen no me va a juzgar. Esa imagen siempre no me va a decir nada. Por eso la gente prefiere huir de la verdad de Dios, huir de la verdad del Evangelio. Preferimos huir de eso. Yo a veces escucho gente que dice: pastor, no hay que seguir al hombre. No, mi hermano, al hombre no. Hay que seguir al hombre de Dios, no al hombre. Por eso dice la palabra en Hechos, dice que cuando se convirtieron los gentiles y los prosélitos seguían a Pablo. No a cualquiera. Tú tienes que seguir a alguien que está anclado en la verdad y vive la palabra de Dios y da testimonio de esa vivencia. Cuando yo mañana deje de dar testimonio de la vivencia de la palabra de Dios, por eso dice Pablo en 1 de Corintios: yo golpeo mi cuerpo y lo presento en esclavitud, porque no siendo yo maestro, llegue al caso de ser desechado. ¿Cuándo yo soy desechado? Cuando me alejo de la verdad de Dios. Yo puedo estar hoy bien y mañana puedo estar mal. ¿Se entiende? Y usted tiene que aprender a discernir eso. No porque yo soy levantado pastor significa que yo voy a ser pastor toda la vida. Porque yo mañana, cuando no entregue mi cuerpo a obedecer a Dios, no a mi creencia, no a mis emociones, no a mis sentimientos, no a lo que me parece a mí, sino a Dios. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Cuando yo puedo tomarme el poder y la libertad de decirle a alguien: Dios te dice, esa persona perdió todo respeto por Dios, porque esa persona no es temerosa de Dios. Así como le puede decir a alguien: mira, Dios me dijo que hagas tal cosa, esa persona va a decir: Dios me dijo que haga tal cosa. ¿Me entiende? Porque no tiene miedo. Pero cuando tú hablas pura y exclusivamente la palabra de Dios y tienes miedo de la palabra de Dios y tienes miedo de tu Señor y tienes respeto por las cosas de Dios, tú vas a andar siempre alineado. Pero es fácil decir: Dios dijo. Amén. Por eso el hombre se rehúsa constantemente a ¿qué? A reconocer que es una criatura dependiente del Creador, y hará todo lo que pueda para vivir una vida independiente de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos van a llevar a alejarme de Dios, nunca acercarme a Dios. Siempre mi naturaleza me va a llevar a la destrucción. Somos completamente destructivos. Tú le dices a una persona: mira, fumar te hace mal, y la persona dice: ya lo sé que me hace mal. ¿Y pero por qué fumas? Porque sé que me hace mal. Pero te hace mal, pero ya lo sé. ¿Y pero por qué lo haces si sabes que te hace mal? No, porque ya lo sé. Pero su saber no lo llevan a cambiar. ¿Me entiende? Es ilógico. Yo no puedo parar de comer fritura, comida chatarra. Sé que hacen mal, pero lo sigo haciendo. Amén. Somos por naturaleza destructivos. Por eso nosotros no tenemos que hacer lo que deseamos. Imagínese, mi hermano, si las leyes cambiaran y de repente hoy usted podría hacer lo que quisiera y nadie le diría nada.
todo el mundo saldría a matar. ¿Por qué no matamos? Porque hay leyes. ¿Por qué no robamos? Porque hay leyes. ¿Se entiende? Hay gente que sobrepasa esas leyes. Pero nosotros quizás somos más precavidos por las leyes. ¿Me entiende? Pero ¿sabe qué? Nosotros no queremos leyes. Y dice la palabra que la ley está puesta ¿para qué? Para obedecerla. Cuando te ponen un semáforo en rojo, cuando te ponen un exceso de velocidad, no vayas a más de 80. Y uno dice, ¿sabes qué? A mí no me importa los 80, yo voy a ir a 150. Yo intento de no andar siempre en los excesos de velocidad. ¿Sabe por qué? Porque eso es una desobediencia. Eso es decir, a mí no me importa. No me interesan los límites de velocidad. ¿Pero para qué está el límite de velocidad? Para que usted no se mate. Pero después la gente va y se mata. Y dice, uy, me maté. ¿Por qué no me cuidaste, Dios? No, porque el límite, ¿sabes qué? Como esos cartelitos que dice, Dios va conmigo. Y tú te matas porque ibas a 200 o a 150 cuando decía que tenías que ir a 100. Y llegas al cielo y le dices, Dios, ¿por qué no me cuidaste? Y porque Dios dice, yo iba con vos en el auto cuando ibas a 60, cuando ibas a 80, cuando ibas a 100, yo iba con vos en el auto, pero cuando ya vi que empezaste a subir la velocidad y llegaste a 120, me bajé, dijo Dios. Y ahí te mataste solo. Porque para eso Dios pone reglas. Pero nosotros no queremos reglas. No queremos. Somos por naturaleza desobedientes, dice la palabra, a nuestros padres. Desobedientes a toda autoridad. Por eso acá en la iglesia siempre se ve al pastor como la autoridad a cual desobedecer. Vamos a criticarlo, vamos a hablar mal, vamos a desobedecerlo, vamos a hacer las cosas como nosotros no. Es naturaleza caída. Mira lo que dice en Génesis capítulo 3. Si no somos por naturaleza fabricadores de ídolos, como dice el mensaje. Génesis 3:5. Génesis 3:5, mire. Y dice que la serpiente le hizo una oferta a Eva. Y mire la oferta que le hizo. Y le dijo, tú no morirás, versículo 4. Y versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué es ser como Dios? Pastor, yo creo en Dios. No, mira, creer intelectualmente no sirve. Es reconocer a Dios. Es que Él sea tu Señor. Porque ¿sabes cuál es el pecado de Eva? Es ser como Dios. ¿Qué es ser como Dios? Yo puedo ser igual que Él. Yo puedo ser creador también. Yo no necesito someterme a nadie. Yo no necesito rendirle cuenta a nadie. Ese pecado está en nosotros. Ese pecado está en nosotros. Y no me digan, porque ¿sabe qué, mi hermano? Más allá de que a veces puede parecer que soy joven, pero hace 20 años casi que sirvo al Señor. He tenido y he trabajado en diferentes lugares. ¿Y sabe qué, mi hermano? He manejado gente, he trabajado con gente, he sido encargado de negocios muchas veces. ¿Y sabe qué? Siempre buscamos la manera de, ¿a qué hora hay que cerrar? ¿A la 1? Bueno, se fue el patrón, 1:05 nos vamos. No me diga que no. Y viene el patrón y te dice, ¿a qué hora se fueron? No, 1:15. Desobedeciste, te fuiste antes y mentiste. Mira, naturaleza caída todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no tengo un Dios que me está controlando, que le tengo que rendir cuenta. Pero cuando tú te sometes a Dios, por eso dice la palabra de Dios, no hagas las cosas para los hombres, hacela para Dios. Como que Dios te está mirando para los hombres. Imagínese. Si Pablo le dice a los esclavos en ese tiempo, 2000 años atrás, le decía a los esclavos, ustedes sométanse a sus amos, aunque sus amos sean malos. Wow. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Si Dios te quiere liberar, Dios te va a liberar. Si Dios te quiere sacar, Dios te va a sacar. Pero mientras tanto, donde estés,
obra bien. Obra bien. Por eso muchas veces el cristiano no sabe eso. Por eso hay una historia de la esclavitud de el presidente de Estados Unidos, Washington. Él dice que en el momento que se retiró la ley de la esclavitud, él dice que él fue a comprar un esclavo y cuando lo compró, después que lo compró, le dijo: eres libre. Y el esclavo le dijo: ¿y qué es eso? Libre, ve y haz lo que quieras, vive como quieras. Pero no sé, y puedo decir lo que quieras. Sí, eres libre. Y cuando se fue caminando, el esclavo lo siguió y le dijo: si usted dice que yo soy libre para hacer lo que quiera, bueno, yo soy libre para seguirlo a usted y quiero irme con usted. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Te libera y te dice: ¿qué quieres hacer? Por eso mucha gente en el camino del Señor, cuando es libre, después hace lo que quiera. Pero hay otros que son sabios y dicen: Señor, yo te seguiré. Porque no quiero ser libre, quiero ser libre del pecado, libre del mundo, libre del diablo, pero quiero ser esclavo de Cristo. ¿Cuántos quieren ser esclavos de Cristo? Amén. El hombre intenta vivir independientemente y hace todo lo posible para vivir de lo más independiente posible, creando ídolos para su seguridad. Los ídolos me crean seguridad. Esa es la realidad. Eso es un ídolo. ¿Cuál es su ídolo? La seguridad de su dinero. Mientras que la palabra de Dios dice: antes que tú pidas algo, Dios ya sabe. Si Dios sostiene las aves que no trabajan ni hilan, ¿cuánto más Dios no nos va a sostener a nosotros? Pero ¿sabe qué, mi hermano? A veces lo que refleja eso es inseguridad hacia Dios. Por eso dice en Éxodo, dice que Dios los sacó de Egipto y los llevó al desierto. ¿A qué? Y dice: y en el desierto los hice tener hambre. Vos decís: ¿cómo un Dios hace pasar a su pueblo por hambre? ¿Para qué? Para que vean qué hay en su corazón. Y cuando tuvieron hambre, ¿sabe lo que hicieron? Le dijeron a Moisés: queremos volver a la esclavitud, porque por lo menos en Egipto teníamos para comer. Fíjate, hermano, la gente prefiere saciar sus necesidades emocionales antes que ser saciados por Dios. Pastor, yo prefiero alejarme de Dios porque mi marido me dice que no venga más a la iglesia porque si no lo voy a perder a él. ¿Qué te da a él? Y me da seguridad. Pero Dios no es más seguro que tu marido. Y Dios es invisible, no lo veo. Eso es fe. Mi marido me da bienestar. Dios es el proveedor de todo. Confía en Él. No, bueno, mi marido me da placer. Dios te da más placer todavía. ¿Se entiende? Porque a veces la gente tiene una idea errónea, hermano. Disfruta la vida, vive la vida, porque esa es la mejor manera de vivirla. Pero ¿sabes qué? Mañana la vida se te termina. Y cuando la vida se te termine, irás delante de Dios y crees que seguirás viviendo de la misma manera que estuviste viviendo todos estos años. Porque ¿sabes qué, mi hermano? La muerte no avisa a nadie. ¿Tú crees hoy que... Yo pensaba, ¿tú crees que estás aquí lo más bien? Y quizás en este momento se está gestando algo en tu corazón, en tu vida que tú ni siquiera sabes. Quizás en este momento tienes los días contados. Quizás en este momento está pasando algo en tu interior y quizás dentro de 15 días te dice el médico: mire, a usted le queda un mes de vida. Y tú estás haciendo planes. Tú te estás planificando las vacaciones y Dios dice: ¿sabes qué? Ni vas a llegar. No, lo que pasa es que yo quiero un Dios que me alargue la vida. No, tú necesitas un Dios que le puedas rendir cuenta. Un Dios que estés a cuenta con Él todos los días de tu vida. Porque ¿sabes qué, mi hermano? Tarde o temprano, un día saldrás de este mundo. Quieras o no.
Lo ignores o no lo ignores, un día tendrás que salir de este mundo. A mayor número de inseguridades, dice el pastor Miguel Núñez, mayor el número de mis ídolos. Cuanto más inseguridades tengo en mi vida, más ídolos tengo. Más ídolos. Y vemos cómo Pablo, volvemos a Hechos, capítulo 14. No, vamos a volver al 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque él era el que llevaba la palabra. Escuche bien. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre querían ofrecerle sacrificios. Wow. Querían adorarlo. Querían decirle, oh, gran Pablo, gran Júpiter, gran Mercurio. Querían adorar al hombre. Hermano, el hombre quiere adorar al hombre y el hombre quiere ser adorado. El hombre quiere adorar al hombre y el hombre quiere ser adorado. Por eso es peligroso este lugar, porque muchas veces la gente quiere robarle la gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios no comparte la gloria con nadie. Amén. Entonces dice en el versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa. Eso era algo que se usaba antiguamente en la tradición de los hebreos. Se rompían la ropa así, de la desesperación que tenían por lo que estaba sucediendo. Era una manera de afrenta. Y dice que se rasgaron las ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, escuche bien, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de esta vanidad os convirtáis al Dios vivo. Esta vanidad, lo que están haciendo es vano, no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene lógica. ¿Sabe por qué? Mira, ¿por qué no tiene lógica? ¿Por qué la idolatría no tiene lógica? La idolatría no tiene lógica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que condena al hombre? Lo que condena al hombre es que el hombre prefiere, escuche bien esto, prefiere no reconocer a Dios. Por eso dice en Romanos, que lo hemos leído y hemos estudiado el libro de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 18 dice esto, mire. Porque la ira, esto es tremendo, si usted entiende esto, por eso que el diablo no va a querer que nunca usted estudie la Biblia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Cuando los hombres hacen estas cosas, detienen la verdad de Dios. Detienen la verdad de Dios. Porque lo que Dios, escuche, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Qué es lo que condena al hombre? Dice la palabra de Dios que Dios puso en nosotros la eternidad. Querramos o no, somos eternos. O me voy al cielo o me voy al infierno, pero soy eterno. Y dice que Dios se hace claramente de las cosas creadas, visibles. ¿Usted cómo puede entender que en esta tierra que giramos sobre la nada misma, sostenido en la nada misma, hay un sol que sale, una luna que permite las elevaciones de los ríos, que todo lo que crece, que de una semilla que parece inexistente, usted la tira en la tierra, esa semilla muere y de adentro sale la vida y se crea un árbol tan grande de una semilla tan pequeña? ¿Cómo hace?
¿Cómo logró ese árbol gigante, toda esa energía, todo ese poder salir de una pequeña semilla? Porque dice la palabra que todo lo que lo hace crecer es Dios.